de la hormona tiroidea va a depender entonces del grado de penetración en la célula por difusión pasiva o transporte específico, o que a nivel citoplasmático la T4 pase a T3 para unirse a receptores específicos HTR1. Entonces podemos nosotros pensar pues que los síntomas y signos que presenta un paciente con hipertiroidismo pues, van a estar relacionados al área que usualmente las hormonas tiroideas tienen como efecto, como órgano blanco. Entonces vamos a encontrar que pueden tener nerviosismo, aumento de la sudoración, hipersensibilidad al calor, son pacientes que no toleran el calor, palpitaciones, fatiga, pérdida de peso, taquicardia. Son los síntomas que en mayor proporción vamos a observar en estos pacientes con problemas tiroideos. Si vamos a evaluar al paciente, podemos encontrarlo, evidentemente, ocultarlo, taquicardia, o un aumento de volumen de la glándula, bocio. Ustedes se preguntarán, bueno, el bocio no es en el hipotiroidismo, pero nosotros también podemos encontrar bocio por un aumento de la estimulación de la TSH, o en caso de pacientes hipotiroidismo, que me aumentan el tamaño de la glándula, pero en el hipertiroidismo es porque hay un aumento de la función de esta de forma autónoma, y eso lo vemos en pacientes con la enfermedad de Graves-Hasselhoff, que es la enfermedad inmunitaria autoinmune, una enfermedad autoinmune que provoca el crecimiento de la glándula tiroides. Cambios en la piel, son pacientes que van a tener piel seca, temblores, vamos a encontrar soplo tiroideo, por ese mismo aumento de la glándula tiroides y el aumento de la vascularización. Si le ponemos un estetoscopio a la glándula tiroides, pues vamos a encontrar que existen soplos también. Hay aumento de la frecuencia cardíaca y la aparición de arritmias, hay fibrilación auricular. Vamos a encontrar aumento del tamaño del vaso, hay ginecomastia, hay palma hepática. Todo esto son cambios y desde el punto de vista inmunológicos. De acuerdo a la edad puede haber una diferencia en cuanto a la clínica. Sin embargo, bueno, son pacientes que van a tener taquicardia, palpitaciones, van a ser ansiosos, ¿ok? Pueden tener o no pérdida del apetito, pero hay pérdida de peso, que conlleva pues también a la pérdida de peso. Y son los síntomas que más o menos observamos entre uno y otro. Esta sería la fase de un paciente con hipertiroidismo, donde ahí encontramos pues que existe un exoftalmo, son pacientes delgados, y vemos como el globo ocular se ve en su extensión con la esclerótica, ¿ok? Una cara expresiva como de asustado. De manera pues que esto es lo que nosotros podríamos denotar a primera vista en un paciente que podemos presumir ese paciente debe tener un hipertiroidismo. La enfermedad de Graves, como les decía, forma parte de algunos trastornos autoinmunitarios y se asocia a un bocio difuso, el cual está presente en el 90% de los enfermos y que se debe a que existe una estimulación de la TRH contra receptores de membrana folicular. Se asocia a antígenos de histocompatibilidad B8 y DR3, y son pacientes que también tienen asociados otros trastornos autoinmunitarios, como la diabetes mellitus, la enfermedad de Addison, la orquitis u oferitis autoinmune, o el hipoparatiroidismo idiopático. Esta es la triada de un paciente con Graves-Hasselhoff: clínica de hipertiroidismo, un bocio difuso y una oftalmopatía. Básicamente, cuando vemos a estos pacientes, nosotros hablamos que estos pacientes deben tener una enfermedad de Graves, una enfermedad autoinmune, y que requiere de tratamiento urgente. Son pacientes que expresan la clínica del hipertiroidismo, pero con mayor intensidad. Entonces hay aumento de temperatura, sudoración, hay hipopigmentación,
que no se debe per se al problema tiroideo, pero se ve trastornos en la melanina. Hay mixedema pretibial, es un edema alrededor de la tibia o de los maleolos, dermopatía infiltrativa, un pelo fino, quebradizo, ¿ok? A nivel cardiovascular vamos a ver que hay, por tener esa sensibilidad, aumento de los receptores beta, el paciente presenta taquicardia y puede tener arritmias graves que comprometen la vida del paciente. Al estar el sistema digestivo también dentro de los órganos blancos, pacientes pueden tener evacuaciones frecuentes. Hay algo muy importante que cuando examinamos un paciente con hipertiroidismo, que es la hiperreflexia osteotendinosa, ¿ok? Hay trastornos hematopoyéticos, podemos ver anemia perniciosa por una disminución en el tiempo de permanencia de los nutrientes, porque hay un aumento de la actividad del tránsito intestinal, pacientes con problemas ansiosos, ¿ok? Podemos encontrar una hiperglicemia postprandial, trastornos menstruales y trastornos de fertilidad en estos pacientes. Existe un metabolismo aumentado a nivel de los lípidos, de manera que el colesterol está bajo, ¿ok? Vamos a encontrar que en la parte clínica hay un aumento uniforme de la glándula tiroides. A la palpación hay una superficie lisa, blanda y firme, y que hay un aumento de su vascularización. Como les dije anteriormente, si le colocamos el estetoscopio en estos pacientes, podemos escuchar soplos por turbulencia. La estomatopatía, que es el otro signo patognomónico del paciente con enfermedad de Gray, vamos a encontrar que puede ser infiltrativa o no infiltrativa, ¿ok? Y lo importante de esto es que es un paciente que va a tener una miopatía restrictiva, una retracción palpebral, es decir, que cuando cierra los ojos, el ojo queda entreabierto, hay una proptosis, hay una salida parcial del globo ocular hacia adelante en relación con el ojo. De manera pues que estos pacientes pueden tener inclusive una neuropatía óptica compresiva. El 50% de estos pacientes con enfermedad de Graves necesita que le hagamos que le hagamos una resonancia. Así de esta manera veremos qué es lo que está detrás del globo ocular que está produciendo la proptosis. Claro está que si hay una ostomopatía, estos pacientes tienen una irritación ocular, sensación de cuerpo extraño, porque el ojo no está cubierto por el párpado, está más expuesto al aire y eso genera pues lagrimeado excesivo, una irritación conjuntival y conlleva pues a que este paciente tenga una irritación bastante evidente, así como se ve acá o se ve en este paciente. Cuando cierra los ojos, pues no se cubre todo el globo ocular. Entonces hay una proptosis en relación al ojo contrario y estos pacientes pues se ven de esta forma. ¿Ok? El caso clínico número 2, vamos a encontrar un paciente de 25 años quien tiene una astenia generalizada, refiere que tiene sueño, está deprimida, presenta antecedentes familiares de patología tiroidea, es sedentaria, ¿ok? Tiene un índice de masa corporal más o menos normal, ¿ok? Tiene signos de palidez, examen respiratorio normal, la glándula tiroidea está levemente aumentada y en el laboratorio de rutina hay anemia. Este paciente podría presentar alguna patología tiroidea, es tan inespecífico que si yo no estuviera viendo tiroides, pues diría, bueno, esto no tiene nada de tiroides aparentemente. Entonces, los únicos síntomas que nos podría orientar que esta paciente tiene patología tiroidea es que encontremos en su examen físico una glándula tiroidea aumentada, ¿ok?
y debemos hacer diagnóstico diferencial. De manera que el hipotiroidismo, lo contrario al hipertiroidismo, vamos a encontrar que los niveles de T3 y T4 van a estar bajas y que la TSH va a estar aumentada. Entonces la TSH controla la función de la glándula tiroidea. Si yo tengo una TSH normal, la T4 debe estar normal. La hormona tetrahidrotiroxina, la T4, me estimula o me inhibe, de acuerdo a su valor, a su nivel en sangre, la producción de TSH. Si la T4 está libre, T4 está disminuida, la TSH me va a aumentar. Si la T4 está normal, la TSH va a disminuir, o sea, va a estar normal. Si no existe T4, la TSH está baja. Entonces, cuando encontramos un hipotiroidismo, la TSH va a estar aumentada porque la producción hormonal de tetrahidrotironina de T4 está disminuida. Entonces, deben tenerlo presente. En un hipertiroidismo, ¿cómo va a estar la TSH? Baja, porque la T4 está aumentada. La TSH está entre 5 a 20 microgramos en el hipotiroidismo, ¿ok? En el hipotiroidismo incipiente. Usualmente puede estar la T3 y T4 normal, pero eso no dura mucho tiempo. ¿Cuáles son las causas de hipotiroidismo? Puede haber primario, atrófico. Hipotiroidismo primario es cuando la glándula tiroidea está afectada. En este caso, retiraron en una cirugía la tiroides por un CA de tiroides, por ejemplo, o existe que simplemente causas idiopáticas que llevan a la atrofia de la misma. Sí, existe una tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis de Hashimoto es también la versión hipotiroidea de la enfermedad de Graves. Es una enfermedad autoinmune y donde produce pues, un trastorno primario de la glándula, en la función de la glándula tiroidea. Si existe una deficiencia endémica de yodo, pues vamos a encontrar también que existe hipotiroidismo. Transitorio en el caso de aquellos pacientes que tengan una tiroiditis postviral o estén sometidos a yodo 131 como tratamiento de un CA o de un hipertiroidismo, y eso provoca pues la fase contraria, tratando de anular la función de la tiroides, no me lleva a un hipotiroidismo. O puede ser porque existe un trastorno de la pituitaria, de la hipófisis, y puede ser secundario o terciario, como le referí anteriormente. Si hay un trastorno secundario en la producción de TSH a nivel, si un trastorno de la hipófisis, sería un hipotiroidismo secundario. Y si es un trastorno a nivel hipotalámico, sería un trastorno terciario por disminución de la producción de TRH. Bueno, las causas son variadas, como lo vimos anteriormente, pero hay unas por fármacos y otras por alimentarios. Por ejemplo, el consumo de col o repollo puede llevar a un trastorno hipotiroideo si su consumo es bastante importante. Los síntomas, bueno, el paciente presenta una patología, si se quiere, inespecífica al principio, pero, y por eso es que es subdiagnosticada, y entonces nosotros podemos tener algunos signos puntuales. Si en el hipertiroidismo hay una intolerancia al calor, estos pacientes presentan una intolerancia al frío, ¿ok? Presentan hipotermia, tienen una tendencia a subir de peso, la piel es seca, fría, turgente, de manera que estos pacientes tienen estas características. Podemos tener una microhepatía relacionada al depósito de mucopolisacáridos. Estos pacientes tienen una bradicardia, una disminución de su voltaje en el electrocardiograma. De manera que si contrastamos el paciente hiper con el hipo, pues es lo contrario del hipertiroidismo. Pueden tener apnea del sueño. Estreñimiento es común en estos pacientes. Puede haber reducción del flujo plasmático renal sin que exista una alteración en la creatinina. ¿Okay? Estos pacientes pueden tener anemia normocítica,
Puede haber megaloblastosis por baja absorción de vitamina B12. Ellos tienen una bradixiquia, baja audición, debilidad muscular, calambre, depresión, ¿ok? A nivel endocrino, pues en los niños hay un encierre de los cartílagos de crecimiento, lo cual disminuye el tamaño de las personas en crecimiento. Como ver un catabolismo lipídico disminuido, entonces va a haber un aumento del colesterol triglicérido. Son pacientes que aumentan de peso. De manera pues que todas esas variables hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a un paciente de forma integral y poder pensar que existe o no un trastorno de la glándula tiroidea de acuerdo a los síntomas o la palpación de la glándula. El bozo, bueno, es el aumento de la glándula tiroidea, es la principal causa de déficit y formación de secreción de hormonas tiroideas. La TSH está continuamente estimulando esa glándula para que produzca T4 y ese aumento de TSH estimulando esa glándula tiroidea para que produzca T4 aumenta el tamaño de la glándula. ¿Ok? De manera porque el bocio también está asociado a la deficiencia de yodo o a un exceso de yodo. Elementos ociógenos de la dieta como el col, yuca, el nábano, la presencia de algunos medicamentos como los antidepresivos o el mismo metimazol, tioracilo, el litio que se utiliza en las depresiones, pueden provocar este tipo de aumento de tamaño de la glándula. Pero también encontramos bocios con hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves o el bocio multinodular tóxico, ¿ok? Y tienen que tomarlo en cuenta. No solamente el bocio en pacientes con hipertiroidismo, sino también con hipotiroidismo. De manera pues que la exploración de las pruebas tiroideas T3, T4 nos van a orientar si existe o no una disminución en la concentración de esta hormona en sangre, y la determinación de la TSH nos podría decir si estamos ante precisamente en un hipotiroidismo primario, secundario o terciario. ¿Ok? Entonces, si la TSH está disminuida y tengo un hipotiroidismo, tengo que pensar que el problema está en el hipotálamo, donde la producción de TRH está disminuida y no me estimula la producción de TSH. Entonces, ¿cómo lo hago? Hay que decirle al paciente, proporcionar al paciente la hormona